Presos políticos o políticos presos. Crecimiento negativo o pérdidas. Regulación fiscal o amnistía fiscal. La realidad cambia en función del nombre que le damos a un hecho, y de eso va el episodio de hoy, de los debates nominales o cómo discutir acerca del nombre que le damos a un acontecimiento. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 48. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido al capítulo 48 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Segunda semana de julio de 2019 que vamos a dedicar a la argumentación y a la oratoria. En concreto, vamos a hablar de cómo defender o refutar el nombre que le damos a un hecho. Aspecto que vas a descubrir que es muy pero que muy importante en una discusión. Eso va a ser dentro de 20 segunditos porque antes, como siempre, déjame recordarte que en Interacción Humana te ayudamos con formaciones y asesoramientos para que puedas mejorar tus habilidades comunicativas y no importa si es de forma individual o colectiva, presencial o a distancia, no importa. Si quieres que hablemos, envíame un correo a través del formulario de contacto de la web interaccionhumana.es/contacto y enseguida me pongo en comunicación contigo. Venga, ahora sí, vamos con el tema de hoy. Si recuerdas, dedicamos el episodio 40 a hablar acerca de la importancia de saber identificar de qué estamos discutiendo, porque si no, carecemos de control sobre el debate y nos podríamos encontrar discutiendo acerca de algo que no tenemos que discutir o que no queremos discutir. Dijimos que fundamentalmente nuestras discusiones pertenecen a tres categorías. Discutimos acerca de si una cosa ha pasado, pasa o pasará. Esta es la primera categoría. Discutimos acerca del nombre que le damos a la cosa, asumiendo que ha pasado. Y la tercera categoría es, también asumiendo que el hecho ha pasado, que la cosa ha pasado, acerca de si es buena o mala, si es pertinente o no es pertinente, si es beneficiosa o no es beneficiosa. Asimismo, dediqué el capítulo 44 al primer punto, a determinar si una cosa, si un hecho, ha pasado, pasa o pasará. Así que te recomiendo que escuches estos dos episodios porque te van a ayudar muchísimo a entender este. Y es que de lo que vamos a dedicar este capítulo, como te he dicho, es al segundo motivo por el cual discutimos, el nombre que le damos a un hecho, la etiqueta que le ponemos a un suceso. Y este aspecto es vital porque, como veremos, el cómo nombramos un hecho hace que la realidad adopte un punto de vista u otro. En el fondo, discutimos acerca del nombre que le damos a un hecho porque queremos determinar si ese hecho es aceptable o reprobable, es decir, si entra dentro de aquello que apoyamos o de aquello que rechazamos. Por ejemplo, cuando un ministro de Economía dice que el PIB tiene un crecimiento negativo del 1%, lo que pretende es dar a entender que no es un hecho necesariamente malo o que por lo menos no es tan grave como parece, pero en realidad estamos hablando de un decrecimiento, estamos hablando de un aspecto negativo. Por lo tanto, las discusiones nominales, que es así como se llama este tipo de debates en el que determinamos el nombre que le damos al hecho, tienen sentido en aquellos casos en los que una u otra definición pues tiene consecuencias para la postura y las actitudes que adoptamos ante el hecho. Y es que, si lo piensas, el lenguaje crea realidad, no solo sirve para describirla. Cuando, por ejemplo, una persona que lleva a un niño de la mano ve un perro y le dice al niño «ten cuidado con el perro que te va a morder», está creando una realidad determinada en la cabeza del niño
que es independiente del hecho de que exista un perro, un niño y un adulto. En realidad las personas reaccionamos ante la realidad que creamos, no ante los hechos en sí, al menos la mayoría de las ocasiones. Y como la realidad la creamos a partir del lenguaje, el cómo describimos los hechos, el qué etiquetas ponemos a las cosas que nos ocurren o que pasan a nuestro alrededor, es fundamental a la hora de poner a la audiencia de nuestro lado, en este caso, dado que estamos hablando de convencer y de debatir. Por ejemplo, fíjate, te voy a poner un ejemplo más relativo a la situación política en España, ¿no? Es un hecho que existe un partido político en España que se llama Podemos. Ante eso no hay discusión. Sería absurdo discutir acerca de si existe o no existe. De hecho, existe. Pero sí que podríamos discutir sobre si Podemos es o no un partido populista de extrema izquierda. En este caso, si te fijas, no discutiríamos del hecho en sí, sino del nombre que le damos al hecho, en este caso a la ideología o a las acciones de Podemos. La cuestión es que al definir un acontecimiento establecemos sus límites y determinamos si estos límites se ajustan o no a lo sucedido. Por ejemplo, imagina que eres un jefe de equipo, montas una reunión con ellos que comienza a las 9:30 y una persona de tu equipo llega a las 9:45, a las 10 menos cuarto. ¿Cómo describes ese hecho? Por ejemplo, puedes decir que esa persona es muy impuntual o que demuestra no estar comprometida, o que se ha despistado, o incluso podrías decir que ese comportamiento entra dentro del campo de la normalidad, porque es lo que siempre ocurre. Lo que pasa es que en función de la definición del hecho que hagas, la situación se percibirá de una u otra manera y tendrá una u otra consecuencia. En definitiva, que el nombre que le damos a un hecho lo enmarca. Voy a ponerte un ejemplo mucho más actual y de hecho mucho más complejo, el del famoso juicio del proceso por la independencia, del famoso procés. Para las personas que nos escucháis, o que me escucháis, vaya, desde fuera de España, a lo mejor no estáis al caso de esta situación, pero el juicio se realiza a los políticos que declararon la independencia, políticos que declararon la independencia de Cataluña en el año, si no recuerdo mal, 2017. Bueno, estos políticos, parte de estos políticos, los más relevantes y los que no están en el extranjero, están siendo juzgados en estos momentos, están pendientes de sentencia cuando estoy grabando este podcast. Y este proceso, pues la verdad es que a los que nos dedicamos al mundo de la persuasión y la influencia nos da muchísimo material, así que voy a utilizarlo para explicaros lo que os quiero explicar. Bueno, buena parte del embrollo de todo este proceso, del juicio en este caso, no de todo el proceso, sino específicamente del juicio, gira en torno a si los políticos independentistas responsables de esta declaración de independencia cometieron un acto de sedición, como dice la Fiscalía, cometieron un acto de rebelión, como dicen los abogados del Estado, y la acusación particular, por cierto, o ni lo uno ni lo otro, como lógicamente dicen las defensas, ¿no? Fíjate, eso es fundamental porque, por un lado, las penas son más graves en el caso de rebelión que en el caso de sedición y claro, muchísimo más leve, lógicamente, si no hay ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, el cómo enmarcas, el qué etiqueta demuestra o le pones al hecho, tendrá como consecuencia la pena que van a tener, si es que la tienen, estos políticos. Así que fíjate, los hechos son los que son, pero es la interpretación del hecho que se hace a través del lenguaje lo que es motivo de discusión. No es lo es lo mismo que ocurre cuando, por ejemplo, se diferencia entre asesinato o homicidio. No es solo una cuestión de nombres, sino que esos nombres representan diferencias y, por lo tanto, representan consecuencias distintas. Así que cuando alguien define un acontecimiento con un término, puede hacer dos cosas, porque en realidad digamos que existen dos tipos de definiciones. Las primeras son las definiciones convencionales y las segundas son las redefiniciones del hecho. Las definiciones convencionales, ¿qué son? Pues son las que nos vienen dadas por un diccionario o por un código o por el uso habitual establecido, así que esta definición diríamos que es concreta y cerrada a las interpretaciones. Por ejemplo, el impuesto que cobran los ayuntamientos por la tenencia de una vivienda se llama IBI. Y eso es así, no hay ningún tipo de digamos, discrepancia en cuanto a esa definición.
O, por ejemplo, un senador en España es un político integrante de la Cámara del Senado. Esa es la definición estricta de lo que significa ser senador. O un ladrón es la persona que roba o hurta. Por eso es difícil que aquí exista la posibilidad de controversia. En principio todo el mundo debería estar de acuerdo en estas definiciones porque no están abiertas a interpretaciones. Lo que pasa es que, en cambio, hay otros muchísimos hechos para los que no contamos con una definición cerrada. O bien las que se utilizan habitualmente no nos sirven para definir el hecho en concreto que queremos señalar. Por ejemplo, ¿qué entendemos exactamente por solidaridad o por motivación o por implicación? Pues no es fácil establecer una definición unívoca que sirva para todos los casos y que contente a todo el mundo. Y es ahí donde empiezan nuestros problemas para entendernos. De hecho, es ahí donde encontramos las controversias. De igual manera, de igual forma, no es lo mismo calificar a los políticos catalanes que están en prisión como políticos presos que como presos políticos. Y buena parte de las fuerzas políticas y civiles favorables a la independencia hablan de presos políticos, mientras que los no independentistas hablan de políticos presos, porque no es lo mismo, y las consecuencias y lo que enmarca y lo que significan estos términos obviamente no son lo mismo. La verdad es que si no fuese una cuestión grave y tan seria esto del procés, habría que decir que es una mina desde el punto de vista de la persuasión en general y del tema que estamos tocando hoy en particular, os lo aseguro. Lo que pasa es una cuestión lo suficientemente seria y difícil como para tratarla con pies de plomo, sobre todo en mi caso, que además soy catalán, con lo cual a veces me da un poquito de pena no poder entrar más en profundidades de este tipo de cuestiones referidas, insisto, pura y exclusivamente al tema de la persuasión. Mira, simplemente por ponerte un ejemplo, ¿cómo se califica el hecho de que Carles Puigdemont se marchase a Bélgica? ¿Es una fuga o es un exilio? Pues fíjate, ahí tenemos otro debate nominal. Bueno, que una persona se acoja a la definición estricta del diccionario o bien redefina la cuestión se deberá exclusivamente a la necesidad y al interés que tenga, porque en realidad el debate consiste en establecer cuáles de las posibles definiciones es la que sale victoriosa. En el caso que nos ocupa tan famoso del procés, pues quien diga que que Carles Puigdemont es un fugado, pues argumentará o intentará que a Carles Puigdemont se le vea como un fugado, mientras que quien vea o quien intente abogar porque es un exiliado intentará que la opinión pública vea a Carles Puigdemont como una persona que ha tenido que marcharse por presiones políticas. Bueno, pues ahí está el juego, es decir, ese es el debate, el hacer ver no tanto a la otra parte como al resto de la comunidad si calificamos el hecho de que Carles Puigdemont no esté en España como fuga o como exilio, por seguir con el ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo y sin que sirva de precedente no será del procés. Imaginemos que una persona de mi equipo cumple estrictamente con su horario de trabajo. Por ejemplo, un horario de trabajo de 9 a 6. Cada día es puntual en llegar y puntual al marcharse. Imagina que hay una punta de trabajo y que mi colaborador pues sigue marchándose a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Yo me molesto, hablo con él y le digo que encuentro que no está implicado en su trabajo. Sin embargo, él me dice que no está de acuerdo, que está absolutamente implicado, pero de 9 a 6. Fíjate, en esta discusión yo intentaré que la definición de implicación en el trabajo sea lo suficientemente estrecha y concreta como para que el comportamiento de mi colaborador quede fuera de la misma. Sin embargo, mi colaborador lo que intentará es que la definición de implicación sea mucho más holgada, de forma que su conducta entre dentro de esa definición. Así que, pues ¿quién tiene razón aquí? En realidad, quien logre imponer su definición, puesto que, una vez más, el término implicación no tiene un marco definitorio tan delimitado como anteriormente podíamos hablar en el caso de Livio o del senador. Aquí es una definición mucho más ambigua, mucho más amplia. No tanto ambigua como amplia. Por lo tanto, siempre cabe la posibilidad de ajustar esta definición de lo que significa implicación al caso puntual en el que estemos. Así que si te encuentras en una discusión nominal y quieres refutar la definición de tu oponente, ¿qué es lo que harás? Vamos a poner otro ejemplo, venga. Lo primero que hay que decir es que desde el punto de vista argumentativo, una cuestión nominal tiene la siguiente forma. Te lo voy a decir muy despacito porque lo que voy a comunicarte ahora mismo es un silogismo, pero recuerda
que puedes ver el silogismo en las notas del programa. Simplemente tienes que entrar en las notas del capítulo, de este capítulo 48, y ver el silogismo si no queda suficientemente claro. Venga, voy con él.